Una enfermera besó a un billonario inconsciente, pero lo que escuchó después es devastador. Clara se encontraba en el hospital más lujoso de la ciudad, un lugar que no solo curaba cuerpos, sino que también guardaba secretos oscuros como el alma de un vampiro. Esa noche el sonido de las máquinas y los murmullos apagados creaban una sinfonía de tensión, cuando entró en la habitación del misterioso Rafael, un magnate que yacía en la cama, inmóvil, como un rey derrotado en su trono. Su piel, pálida como el mármol, parecía brillar bajo la suave luz. Clara, con su bata blanca tan impecable como su propósito, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero había algo inquietante en cómo el aire vibraba a su alrededor. Una extraña energía casi palpable. ¿Quién era este hombre que despertaba tanto interés en todos? Cuando se acercó a él, sintió el nudo en su garganta apretarse. Todo el mundo hablaba de su riqueza colosal, de su talento para crear imperios, pero Clara era otra. Era una simple enfermera, una de las muchas que anhelaban aliviar el sufrimiento. Sin pensarlo, se inclinó para darle un suave beso en la frente, un gesto de cariño que nació de su corazón. De repente el monitor comenzó a sonar, un pitido agudo que llenó la habitación con una urgencia aterradora. De pronto, entre el silencio que quedó, el cuerpo de Rafael tembló y con un susurro débil murmuró: «No deberías haber hecho eso». La frase, cargada de misterio, se deslizó como un susurro helado en el aire. Clara se quedó paralizada. ¿Qué significaba? ¿Quién era realmente Rafael y qué secretos estaba guardando? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No querrías perderte ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La tensión crecía mientras Clara se preguntaba qué sucedería a continuación. Un sudor frío le empapaba la frente. Miró a su alrededor buscando respuestas en los rostros de sus colegas, pero todos parecían atrapados en su propio asombro. La atmósfera en la sala era como un cóctel de adrenalina y miedo. Rafael había despertado algo en ella, pero ¿por qué estaba tan presente aunque estuviera en un estado de inconsciencia? La pregunta flotaba en la habitación mientras el corazón de Clara latía con fuerza. ¿Podía ser él más que un simple billonario en una cama de hospital? ¿Qué secretos estaba a punto de revelar? El silencio se interrumpió cuando un eco lejano resonó en el pasillo. ¿Qué haría ella con lo que había escuchado? El eco del pasillo se intensificó, resonando en el corazón de Clara como un tambor, instándole a actuar. De pie frente a Rafael, sus manos temblaban y su mente se debatía entre el miedo y la curiosidad. ¿Qué significaban aquellas palabras? Sin embargo, en lugar de ser abrumada por la incertidumbre, su instinto la empujó a indagar más. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Un hombre alto con un traje oscuro que ajustaba la silueta perfecta, irrumpió. Su expresión era de desprecio. Clara reconoció enseguida a Álvaro, el hermano menor de Rafael, un hombre conocido por su carácter implacable y ambición desmedida. ¿Qué haces aquí?, demandó Álvaro, sus ojos afilados como cuchillos, escaneando la habitación en busca de un culpable. Clara sintió que el aire se volvía denso. No podía perder el control ahora, no ante él. Sin poder evitarlo pronunció: Rafael. Rafael acaba de hablar. Las cejas de Álvaro se elevaron. Se acercó a la cama de su hermano con movimientos lentos, como un depredador que evalúa a su presa. El mundo pareciera detenerse mientras Clara observaba, atormentada por las posibles implicaciones de su revelación. Habló, repitió Álvaro, su voz burlona y sombría. Miró la maquinaria que rodeaba a Rafael y su sonrisa sutil poseía una mezcla de incredulidad y desesperación. Debes haberte malinterpretado. Rafael no puede hablar, está perdido. El corazón de Clara se agolpó en su garganta. La hipocresía flotaba en el aire, cada palabra de Álvaro un golpe certero. En lo profundo, el instinto maternal que llevaba en su interior comenzaba a darse cuenta de que había algo más siniestro en juego. No fue un simple murmullo, insistió Clara, su voz firme aunque temblorosa. Dijo: no deberías haber hecho eso. Con cada palabra, su propio juicio se estaba enfrentando a la revelación que la nueva situación traía.
Álvaro se volvió hacia ella, sus ojos desnudando un halo de peligrosa curiosidad. Interesante, murmuró gesticulando con desdén. Ahora, curiosamente, eres parte de esto. Aquel comentario la heló hasta los huesos. Clara sintió que el ambiente de la habitación se tornaba aún más espeso, cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Pero no estaba dispuesta a dejarse intimidar. En su interior, una chispa de valentía comenzaba a brillar. Lo que sea que tu hermano esté ocultando, no me involucrarás en esto, declaró, mirando de frente a Álvaro. Su voz no titubeó. Él sonrió, pero en sus ojos había una oscuridad que la hizo sentir vulnerable. Querida Clara, esto apenas comienza. El aliento de Álvaro era frío, como si un viento helado se cerniera sobre ella. Cuando Rafael despierte, todo cambiará. Tal vez quieras prepararte. Las palabras de Álvaro estremecieron a Clara. Algo en su tono le hizo pensar que la vida de todos se encontraría en un laberinto de mentiras y secretos. Su mente daba vueltas. ¿Qué significaba todo cambiará? Mientras él se retiraba, dejando a Clara temblando, su mirada se centró nuevamente en Rafael. No podía ignorar el hecho de que había algo oscuro que resonaba entre ellos, un vínculo que parecía atarlos a un destino incierto. ¿Qué representaba ese beso? ¿Era un acto de amor o una invocación que había desatado algo? Con cada latido, Clara sabía que estaba al borde de algo aterrador. No tenía idea de los peligros que se cernían sobre ella. Justo cuando empezaba a vislumbrar cómo destapar el misterio, un ruido sordo interrumpió sus pensamientos. El monitor de Rafael comenzó a sonar de nuevo, esta vez más fuerte, más frenético. Clara dio un paso atrás, sintiendo como el miedo y la adrenalina la invadían. ¿Qué pasaría si Rafael despertaba en este momento? Las palabras de Álvaro resonaban en su mente. La habitación se llenó de locura mientras Clara se acercaba para observar. En su corazón, una verdad creciente codificaba su futuro. Había desatado algo que no podría controlar, y entonces, la mirada de Rafael se entreabrió, su expresión revelando un vacío que nunca había visto antes. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué secretos le revelaría en ese instante inocente? La noche apenas comenzaba, y los ecos de decisiones pasadas resonaban con mayor fuerza. ¿Estaba Clara preparada para enfrentar la tormenta que se avecinaba? La respuesta estaba a punto de llegar. Clara sintió como el aire se congregaba en su pecho, como si cada aliento fuera un desafío a su valentía. La mirada de Rafael se había abierto, pero lo que sus ojos reflejaban no era el amor o el reconocimiento esperado. Era un abismo de confusión, y su corazón se encogió al notar que las máquinas a su alrededor comenzaban a silbar y chirriar con un júbilo inquietante. Rafael susurró acercándose todavía más, sin poder evitarlo. Las luces del monitor titilaban como si intentaran comunicarse, de alguna forma, un mensaje oculto que Clara se negaba a entender. No había respuesta, solo un sonido monótono que la sumía en una creciente desesperación. Pero tan pronto como su mano alcanzó la suya, una sacudida recorrió el cuerpo del joven. La máquina emitió una alarma desgarradora, y Clara dio un paso atrás, aterrorizada. «Doctor. Necesito ayuda», gritó mientras se apresuraba hacia el timbre de emergencia. El tiempo se desdibujó mientras Clara presionaba el botón, implorando que alguien acudiera. Sus pensamientos revoloteaban, indagando si realmente Rafael había hablado o si su mente estaba malinterpretando lo que había sucedido en ese breve susurro. Recuerdos de Álvaro danzaban en su mente, martillando su fe en la cordura de la situación. La ambición de su hermano siempre había oscurecido su juicio. De repente, la puerta se abrió de golpe, y un grupo de médicos entró corriendo, sus rostros marcados por la urgencia. Clara observó cómo se agolpaban a su alrededor, gestionando cables y presionando botones con un cinismo profesional que la hizo sentir aún más pequeña e impotente. Un doctor, un hombre canoso de mirada firme, se acercó a ella. ¿Qué sucedió?, preguntó, en un tono que combinaba preocupación y autoridad. Joel habló, tartamudeó Clara, sintiendo que su explicación sonaba absurda a sus propios oídos. Los médicos intercambiaron miradas y comenzaron a trabajar frenéticamente. La sala se llenó de términos médicos, interrumpiendo el hilo de sus pensamientos, y Clara, desesperada, se aferró a la única certeza que tenía: había algo más en juego aquí. La revelación de Rafael no podía ser un simple susurro, debía ser un grito, una advertencia encadenada a secretos oscuros. Mientras los profesionales luchaban contra el tiempo, Clara se mantuvo al borde, observando cómo las máquinas emitían pitidos más agudos en respuesta a la actividad.
Pero sus ojos no podían apartarse de Rafael. Su rostro pálido comenzaba a traslucir una extraña palidez que mezclaba el miedo con un matiz indescriptible. Entonces, con un movimiento repentino, Rafael, aún en su lucha por salir del letargo, mostró un destello de conciencia. Sus labios se movieron, formando palabras apenas audibles. Clara contuvo el aliento, inclinándose hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. Clara, susurró. La manera en la que pronunció su nombre, entrecortada y frágil, hizo que las lágrimas amenazaran con escapar de sus ojos. Sí, soy yo. Estoy aquí, por favor, Lucha, respondió ella, sintiendo una chispa de esperanza mezclada con el temor de lo que había presenciado antes. Sería posible que Álvaro estuviera tan equivocado, pero Rafael entrecerró sus ojos, su expresión comenzó a cambiar, como si un súbito temor lo invadiera. Su frente se arrugó y entonces sus palabras se convirtieron en un grito aterrador. No. No dejes que lo haga, exclamó, cada sílaba cargada de pánico. El doctor tomó nota rápidamente y el caos creció, reverberando en el ambiente, mientras el sonido del monitor se convertía en una cacofonía de alarmas. Clara retrocedió, sintiendo el terror arder en su interior. ¿A qué se refería con no dejar que lo haga? La habitación comenzó a sentirse como una trampa mortal, y todo se convirtió en un borrón de luces parpadeantes y voces arrastradas por el viento. Sin embargo, el grito de Rafael resonaba en su cabeza como un eco. Si había algo que temía más que la despertada de Rafael, era lo que pudiera significar su advertencia. Justo cuando las luces que iluminaban la sala comenzaron a oscurecerse, un segundo grupo de personas irrumpió, con Álvaro a la cabeza. Su mirada fría era como hielo en el alma de Clara. ¿Qué hiciste?, demandó Álvaro, sus ojos inyectados en furia. Clara apenas podía respirar. La tormenta había comenzado, y nadie estaba a salvo. La mente de Rafael parecía romperse en mil pedazos ante la mirada de su hermano. Clara solo podía temer lo que vendría después, y entonces, en el caos, ella comprendió que ya no podía escapar. La elección estaba hecha, y el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. ¿Qué secretos desataría su inesperada conexión con Rafael? Justo antes de que la oscuridad se tragara la luz de la sala, Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Estaba presenciando el nacimiento de algo mucho más grande de lo que jamás pudo imaginar. El destino de todos, incluidos ella y Rafael, estaba a punto de entrelazarse en una danza mortal de revelaciones. El caos se desató con la irrupción de Álvaro. Clara sentía que el aire se volvía denso, como si cada respiración se convirtiera en una lucha. Las miradas de los médicos se tornaron frenéticas, y el sonido de las alarmas se volvía cada vez más agudo, como un canto de sirena que presagiaba desastres. No quiero que le hagas nada, gritó Clara, sintiendo la desesperación surgiendo como una oleada, intentando proteger a Rafael de su hermano. La incertidumbre en sus ojos se transformó en determinación mientras la mirada de Álvaro se enfrió aún más, como si un día soleado se hubiera convertido de repente en una tormenta oscura. ¿Acaso crees que puedes detenerme?, resopló Álvaro, sus palabras susurrando malicia y desprecio. Un grupo de enfermeros comenzó a asegurar la cama de Rafael con correas, los dispositivos y la tecnología reinaban en la habitación, y Clara sintió su estómago revolverse al ver cómo su vida y la de Rafael se convertían en un juego en las manos de su hermano. El doctor se interpuso entre ellos, su voz imponente resonando en medio del caos. Necesitamos estabilizarlo. Cada segundo cuenta. Estabilizarlo para qué, exclamó Clara, sintiendo como el calor en su pecho comenzaba a quemar su cordura. Las palabras de Rafael resonaban en su mente, un eco aterrador que hacía que sus manos temblaran. Rafael volvió a moverse, sus ojos entrecerrados luchando para encontrar la claridad. La confusión en su rostro era palpable y Clara se sintió impotente, atrapada entre un hermano obsesivo y el amor de su vida torturado. Clara llamó a Rafael, su voz débil en comparación al estruendo que los rodeaba. No puedes dejar que lo hagan. Cada palabra parecía un latido de un tambor que marcaba el fin inminente. Clara sintió que un frío recorriera su cuerpo. La advertencia de Rafael se encajaba como una pieza de un rompecabezas en su mente, pero las brumas del miedo la mantenían atrapada. Sálvalo, gritó Clara, su voz resonando con todas las frustraciones y temores acumulados. Un nudo se formó en su garganta y su corazón pesaba como una roca en el fondo de un océano oscuro. El sonido de los monitores comenzó a aumentar en intensidad, y líneas de código trepidaban en las pantallas. Clara vio a los médicos intercambiar miradas de preocupación,
como si alguna verdad aterradora estuviera a punto de revelarse. Lo que siempre había sido un entorno clínico se transformaba en un campo de batalla. Álvaro se acercó a ella, su rostro oscurecido por un rictus de furia contenida. No entiendes nada. Él no es quien crees que es. Una ola de desesperación la invadió por completo. Las palabras de su hermano resonaban como un trueno en su mente. ¿Qué significaba eso? ¿Qué oscuro secreto ocultaba Rafael? La confusión reinante la desbordaba, y Clara sabía que por mucho que intentara racionalizarlo, había un velo de verdad que se cernía sobre ellos. Entonces dímelo, exigió, incluso cuando sus rodillas amenazaban con ceder. El doctor volvió a trabajar con agilidad, las manos moviéndose a una velocidad que Clara apenas podía seguir. Tenemos que realizar un procedimiento. Es la única manera de salvarlo. Las manos de Rafael agarraron débilmente la de Clara. Por favor, Clara, no dejes que lo haga. El miedo en su voz hizo que el mundo se detuviera. La sala se volvió un eco de susurros intensos, y ella cerró los ojos, apretando los dientes para contener las lágrimas. La verdad sobre Rafael y el oscuro secreto que Álvaro parecía conocer chisporroteaba en la atmósfera como un rayo en la noche. Antes de que un nuevo grito rasgara la tensión, la puerta se abrió con fuerza, y otra figura se asomó, desdibujada en el umbral de la luz. Una mujer encapuchada y con una mirada intensa que buscaba a alguien en medio del caos. Rafael, gritó en un tono que resonó con una urgencia innegable. Clara sintió que su corazón se detuvo. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba allí? Y lo más importante, ¿qué era lo que realmente sabían sobre Rafael que podría cambiarlo todo? La tormenta del destino se desataba y el juego apenas comenzaba. Un nuevo secreto estaba a punto de revelarse, y el reloj corría implacablemente hacia una verdad devastadora. El aire en la sala se cortó como un hilo frágil, y los ojos de Clara se mantuvieron fijos en la figura encapuchada. La mujer con rostro inmutable avanzó sin vacilar, ajena al caos que la rodeaba. La voz de Clara retumbó en su pecho, desbordando la confusión que la invadía. ¿Quién eres tú?, preguntó, la rabia mezclada con miedo. La desconocida se plantó frente a ella, sus ojos oscuros brillando a la luz tenue del quirófano. Soy quien puede salvarlo. Su voz era un susurro firme, pero Clara sintió que escondía un poder inquietante. Los médicos, distraídos con sus tareas, no parecían prestarle atención. Clara se preguntaba si realmente podían arriesgarse a distraerse, mientras Rafael, su Rafael, yacía a merced de Álvaro y de sus insistencias. «Márchate de aquí», gritó Clara, intentando hacer valer su voz en medio de la agitada sala. Pero la mujer no se movió. «Necesito que me escuches. Hay cosas que debes saber sobre Rafael», insistía, su tono lleno de urgencia. El corazón de Clara se aceleró. Cada latido le daba fuerza, pero también le recordaba la fragilidad de la situación. Ella quería creer en la mujer, pero en su interior se debatía un conflicto. Las palabras de Álvaro resonaban en su mente como un eco persistente. Él no es quien crees que es. Sin embargo, la antorcha de esperanza que ofrecía la desconocida encendió una pequeña llama en su interior. Sin embargo, antes de que pudieran continuar, Álvaro irrumpió en el diálogo. «Basta», tronó su voz como un trueno electrizante. «No hay nada que escuchar. A ustedes no les queda tiempo». Rafael, aún atrapado entre la lucha de la vida y la muerte, movió levemente su cabeza. «Clara, por favor». El llanto en su voz hizo que las lágrimas se deslizaran por las mejillas de Clara. Era un hombre que sufría, un alma atormentada en un cuerpo debilitado. La conexión que siempre había compartido se tensó, estirándose al borde de romperse, y Clara sintió que su vida entera pendía de un hilo. La mujer encapuchada dio un paso hacia adelante, y cuando lo hizo, su manto se deslizó, revelando un collar deslumbrante que brillaba en tonos azules y verdes. Clara comprendió que no era solo una enfermera. Era alguien que parecía saber más de lo que dejaba ver. «Clara, escúchame, Rafael está en peligro, pero no por lo que crees». El rostro de la mujer era grave y sus ojos ardían con una intensidad que hacía que Clara sintiera que cada palabra era preciosa. «Lo que está ocurriendo aquí es parte de un juego muy grande, algo que Álvaro está intentando controlar». Clara sintió cómo se le encogía el estómago al escuchar el nombre de su hermano. La mirada de Álvaro chisporroteaba con una mezcla de furia y determinación. «Eso es una mentira», exclamó. «Lo único que necesitas hacer es seguir mis órdenes, Clara». Pero la mujer no se amedrentó.
¿Y si tus órdenes solo llevan a la destrucción? La tensión se elevaba como un volcán a punto de erupcionar. Clara miró a Rafael, cuyo rostro reflejaba dolor y tormento. Su vida dependía de las decisiones que tomara en ese instante. Clara, la verdad es que Rafael ha estado involucrado en algo mucho más grande. Algo que tú no puedes imaginar. La revelación fue como una bala que atravesó la atmósfera. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sus pensamientos giraban, buscando un camino entre la confusión y el miedo. ¿Qué has hecho?, demandó Clara, incapaz de controlar el temblor en su voz. En ese momento, las luces de la sala comenzaron a parpadear, y un grito desgarrador resonó por los pasillos. Algo estaba sucediendo más allá de las puertas del quirófano, algo que amenazaba con desatar un caos aún mayor. Clara dio un paso hacia adelante, pero la mujer la detuvo, sosteniendo su brazo con firmeza. Debes elegir, Clara. Decide ahora mismo. La mirada de Rafael, repleta de confianza, se enfrentó a la de Álvaro, cargada de ansiedad y desesperación. ¿Qué decisión haría? ¿Qué verdad estaba dispuesta a aceptar en medio de este laberinto de engaños? Un estruendo resonó y una figura oscura apareció en la puerta, alzando un objeto pesado en alto. Clara contuvo la respiración. ¿Quién era? ¿Acaso la locura se desataría por completo? La hora de descubrir la verdad estaba llegando, y con cada segundo que pasaba, el destino de Rafael se volvía más incierto. Clara se enfrentaría a una elección espeluznante que podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Qué oscuro secreto se desplegaría a continuación? El silencio en la sala se rompió con el crujir de un suelo diagnosticado de desesperación. La figura oscura en la puerta era un hombre, su rostro parcialmente cubierto por una máscara, pero Clara pudo ver cómo sus ojos destilaban una mezcla de peligro y resolución. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Álvaro, sus palabras cargadas de amenaza. El extraño avanzó un paso, el objeto pesado en su mano temblando ligeramente. Clara sintió que la presión aumentaba, como si el aire mismo se volviera más denso. He venido por él, dijo el hombre, señalando a Rafael. Sus ojos se posaron sobre la mujer encapuchada. ¿Y por ti? Clara sintió su corazón latir con fuerza. Había una verdad, y estaba justo en la punta de su lengua. Se dio cuenta de que la mujer encapuchada no era la única que guardaba secretos. ¿Quién eres?, exigió Clara, su voz extendiéndose en la sala con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Soy alguien que quiere salvar a Rafael, no solo de esta situación, sino de algo más siniestro que jamás has imaginado. La oscuridad que lo persigue está más cerca de lo que piensas. Rafael, luchando por levantarse, se arrastró un poco más, sus labios apenas formando palabras. Clara, no confíes en él. La mujer encapuchada susurró, él es un aliado, no un enemigo. La tensión se palpaba como una corriente eléctrica en el aire, mientras Clara trataba de descifrar a quién debía creer. Entonces el hombre habló de nuevo, cálido, en un tono casi urgente. Rafael ha estado involucrado en un juego que va más allá de lo que cualquier de nosotros puede controlar. Su vida, su aliento, todo está en juego. Álvaro, furioso, se adelantó. ¿Qué tipo de juego? ¿Qué saben de mi hermano? ¿Y tú quién eres para protegerlo?, desafió la mujer encapuchada, mirándolo con desdén. Ella sabía que la conexión entre ellos era diferente, más profunda. Clara sintió un torbellino en su mente. The secrets they were revealing began to atar los cabos sueltos, aún así lo hacían más confuso. La verdad se convertía en un campo de batalla, y Rafael era el peón en medio de ello. Yo titubeó Álvaro, y eso fue suficiente para que Clara se llenara de valor, pero a la vez de incertidumbre. La mirada de su hermano se tornó oscura, su voz un susurro gélido. Siempre di que él no era como los otros. Pero tú no entiendes. Entiendo más de lo que piensas, respondió la mujer, su frialdad contrastando con el calor del momento. Rafael no es un peón, es parte de un juego más grande. Tiene que tomar una decisión, Clara, y debes ayudarlo. Decisión, repitió Rafael, abrumado por el dolor que no solo lo atravesaba físicamente, sino que también lo ataba a un destino que no entendía. El hombre en la puerta, aún sosteniendo el objeto pesado, explicó, lo que está por suceder cambiará todo. Tienen que elegir, seguir en la ignorancia o enfrentar la verdad, cueste lo que cueste. Justo en ese instante un grito penetrante estalló en el pasillo, llevándose consigo los resquicios de seguridad que les quedaban.
Clara sintió que su corazón se detendría, al ver que la mujer encapuchada fruncía el ceño, y el hombre en la puerta se tensaba. Esto no es solo un ataque, Clara. Es el principio de algo que ni tú ni yo podremos controlar. La figura oscura pasó a un lado, dejando entrever lo que estaba haciendo. La enfermera entonces hizo un movimiento rápido. Rafael, debemos irnos ahora, dijo, y en un destello, la urgencia colisionó con la razón. La sala parecía convertirse en una prisión de secretos palpables, y Clara enfrentaba el dilema más oscuro de su vida. Debía seguir al extraño y a la mujer que prometía la salvación, o quedarse con su hermano que siempre había protegido a toda costa. El eco de decisiones y la sombra creciente de la amenaza rompían la atmósfera cargada de tensión, y un nuevo grito se escuchó desde más atrás, rasgando el manto de incertidumbre. Clara sabía que no había mucho tiempo, pero tampoco tenía claro el verdadero peligro que acechaba. Entonces, en ese desespero, Clara sintió surgir una pregunta profundamente inquietante: ¿quién debía salvar a quién realmente? La ambigüedad de los una vida frente a la otra se desbordaba. Un nuevo giro de acontecimientos estaba a punto de desatar un caos aún mayor, y ni siquiera sabía si la salvación era lo que realmente necesitaban. El grito en el pasillo resonaba como un eco aterrador, paralizando a todos en la sala. Clara sintió como la adrenalina la invadía, y el pálido rostro de Rafael se mezclaba con las sombras que danzaban a su alrededor. Cada segundo se convertía en un eterno instante, como si el tiempo se hubiera detenido solo para enfrentar el horror que se aproximaba. Debemos movernos, insistió el hombre en la máscara, su voz un rugido desafiante que rompía el silencio tenso. Sin embargo, Clara estaba aún inmóvil, luchando contra la desorientación. ¿Qué hacer? ¿Confiar en un extraño o aferrarse a su hermano, quien, a pesar de su dolor, era la única luz en este abismo? La mujer encapuchada dio un paso hacia adelante, sus ojos fijos en Clara. Tienes que tomar una decisión, Clara. La vida de Rafael depende de ello. La sala pareció encoger a su alrededor. Sin aliento, Clara buscó las palabras adecuadas, pero todo lo que logró articular fue un grito sordo en su mente. ¡Clara! Rafael pataleó tratando de incorporarse, su rostro empapado de sudor mientras la agonía lo atravesaba. Escápate de aquí, el hombre avanzó hacia la puerta. Puedo llevarlos a un lugar seguro. Pero tenemos que actuar ya. Un sonido violento como un golpe sordo resonó desde el pasillo, seguido por más gritos. Algo extraño estaba sucediendo afuera, pasos pesados y una voz que gritaba órdenes. El caos estaba a la vuelta de la esquina, y en su mente Clara sabía que no había más tiempo. Vámonos, Clara. La voz de Álvaro, llena de desesperación, la despertó. Pero la imagen del extraño inseparable en la penumbra la atrapaba, la invención de un futuro que recién comenzaba a imaginar. La enfermera, en un último intento por mantener en control la situación, gritó: a la derecha. Salgan por esa puerta. Los dos hombres se miraron, los ojos del desconocido insistentes y serenos. Finalmente Clara tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Unió las manos con Rafael, mientras el extraño la guiaba hacia la salida. El aire fresco del pasillo cayó como un bálsamo, pero la tranquilidad fue breve. El hombre enmascarado empujó a todos hacia un rincón, donde la luz apenas iluminaba. Clara se dio cuenta de que los gritos se volvían más intensos, y con ellos, un escalofrío de anticipación desgarrador. Esto no es el final, susurró el extraño, mirando hacia la puerta cerrada de la sala. Es solo el comienzo. Clara sintió como el terror y la incertidumbre se unían en su pecho, y una pregunta atravesó su mente: ¿qué peligro se acercaba realmente? El sonido de unos pasos firmes resonó, seguidos por una risa burlona, oscura, que elevó la inquietud. Esa risa, aunque distante, se quedó en su mente como una advertencia, como una promesa de que lo peor estaba aún por venir, y cuando la puerta estalló con una fuerza aterradora, solo pudieron ver una figura borrosa entre el polvo y el caos. ¿Qué hay detrás de esa puerta?, exclamó Clara, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La respuesta del extraño fue un silencio mudo, cargado de un terror palpable, y Clara supo que, sea lo que entrara, cambiaría todo para siempre. Una sombra se proyectó a través del marco de la puerta, y solo entonces, Clara entendió que el verdadero horror no era el enemigo que se acercaba, sino el secreto que había estado oculto en su propia familia. El polvo aún flotaba en el aire, formando un velo opaco que apenas permitía ver el rostro de la figura que emergía de la penumbra. Clara, con el corazón martilleando en su pecho, sentía que el tiempo se había ralentizado.
Se aferró a la mano de Rafael, buscando consuelo, pero la profunda angustia en sus ojos solo aumentaba su pavor. El extraño, con su máscara que ocultaba sus intenciones, se puso en guardia, tensando su cuerpo como un arco preparado para lanzar una flecha en cualquier momento. Las risas burlonas se hacían más cercanas, resonando en el corredor como un manicomio desatado. Clara sintió que el aire se volvía espeso, casi irrespirable, y su mente se debatía entre correr y enfrentarse a lo desconocido. «Escuchen», dijo el hombre enmascarado, su voz grave y clara, cortando el murmullo creciente. «No hay tiempo. Esta no es una lucha normal. Lo que se acerca es peor de lo que puedan imaginar». Clara apenas podía captar sus palabras. La ansiedad la envolvía, su cuerpo temblaba con cada segundo que pasaba. ¿Qué era lo que él sabía? ¿Qué le había sucedido a su familia, a su propio hermano? El ruido en el pasillo se intensificó y dentro de su mente un mar de dudas la asaltó. Ella había deseado una vida normal, alejada de oscuras revelaciones, y ahora se enfrentaba a algo mucho más amenazante. Apenas podía pensar con claridad, pero se obligó a mirar al extraño a los ojos. «Si no nos dices qué está pasando, no podemos confiar en ti», respondió Clara, su voz temblando apenas, pero decidida. «Tienes razón», asintió el hombre, demasiado serio. «Pero es complicado. La verdad que buscas ha estado oculta por años, y la última conexión con ello se encuentra en ese lugar al que estamos huyendo». Las palabras resonaban como un eco lejano. Rafael, que aún luchaba por mantenerse consciente, murmuró algo entre jadeos. «¿Qué lugar? ¿Qué estás diciendo?», pero el enmascarado no tuvo tiempo de responder. Un estruendo sacudió el pasillo, enviando vibraciones en sus cuerpos. La figura oscura que había esperado a su entrada se detuvo en el enmarcado de la puerta. Su rostro era un lienzo de lo macabro, con un brillo en los ojos que parecía bailar entre la demencia y la fascinación. «¡Ah, qué grato! He llegado justo a tiempo para jugar», se burló la sombra, sus palabras como dagas cortantes. Clara sintió que el miedo la invadía a través de cada fibra de su ser. Esta figura, sin duda, era la raíz del tormento que se habían visto obligados a vivir. No era solo un infortunio de la vida, era un monstruo, uno que ni siquiera sabía que formaba parte de su historia familiar. «Alguien debe pagar por todo lo que ha sucedido», continuó la sombra, dejando caer un hilo de amenaza en su tono. «Y ya es hora de que ustedes se enteren». Desesperada, Clara buscó el rostro de Rafael. Su hermano, aunque debilitado, tenía un brillo de determinación en sus ojos. «Clara, no dejes que se interponga entre tú y tu verdad», dijo, su voz apenas un susurro. De repente, mientras la figura avanzaba, Clara sintió que la oscuridad la enrolaba. Los secretos familiares que había tratado de ignorar empezaron a burbujear en su mente, amenazando con hacer explosión. ¿Qué verdad debía aceptar? ¿Qué secretos habían sido enterrados tan férreamente en su historia? El hombre enmascarado, el hermano de Clara y su propio ser se entrelazaban en un abismo inexplorado, y todo conducía a un clímax catastrófico. Sin embargo, antes de que pudiera hacer una elección definitiva, una risa gutural resonó nuevamente, mezclándose con ecos de terror y promesas de venganza. «No se preocupen, la noche es joven. Y su condena apenas comienza». Así, el mundo que una vez fue familiar se desmoronó, dejando a Clara en el umbral de un horror que apenas comenzaba a revelarse. Con cada secreto descubierto, la esperanza de encontrarse a sí misma se desvanecía, y todo lo que podía hacer era preguntarse, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar para salvar a su familia? Clara sintió que el viento helado de la oscuridad se colaba en sus huesos. La figura en la puerta, con su risa burlona, avanzaba como una sombra voraz, llena de intenciones ocultas. No tenía tiempo para pensar en lo que decía el hombre enmascarado o en la amenaza que emitía la figura, pero sabía que las opciones se estaban desvaneciendo cada vez más. «Rafael, tenemos que movernos», susurró, su voz un hilo de determinación. Intentó guiarlos hacia atrás, hacia la salida, pero el extraño ya estaba bloqueando su camino. «¿A dónde creen que irán?», preguntó la sombra, acercándose con pasos lentos y calculados. Era como si cada movimiento suyo fuera un eco de un peligro palpable. «No se puede huir de lo que se lleva en la sangre». Clara sintió que sus piernas se quedaban pegadas al suelo, como si estuvieran enraizadas al miedo mismo. Una parte de ella sabía que debía hacer algo, que no podía permitir que el terror definiría su vida. Creyó que era hora de recuperar el control. «Dinos lo que sabemos de nuestra familia», gritó, su voz rompiendo la monotonía del silencio. Rafael la miró sorprendido por su valentía,
pero esa chispa de esperanza se apagó rápidamente al ver la risa burlona en el rostro de la sombra. Ah, los secretos. Es fascinante cómo los misterios pueden jugar con la mente de las personas, respondió la figura, acercándose más, la grotesca satisfacción iluminando sus ojos. Lo que han creído que era amor, quizás sea solo una maldición encadenada. Un estremecimiento la recorrió. Las palabras resonaron en su interior como un tambor marcando un ritmo macabro. Todo en ella, desde la concepción de su vida hasta el último aliento, se sentía como un rompecabezas cuya pieza central había sido engañosamente oscurecida. Rafael, aunque debilitado, se armó de valor. Basta de juegos. Si tienes algo que revelar, hazlo. Necesitamos respuestas. La sombra se detuvo observándolos como un león ante su presa. Clara podía sentir la presión del entorno. Cada segundo se dilataba en un presente cargado de carga emocional. El hombre enmascarado junto a ellos dio un paso al frente. Podemos enfrentarlo. Hay un camino para sacar la verdad a la luz. No hay necesidad de temer, mientras estemos juntos, dijo, su voz casi un susurro, como si cada palabra pesara más que plomo, pero la figura oscura sonrió de forma cruel. Confiar en un extraño enmascarado. Eso es un error, también lo fue confiar en su familia. La verdad es mucho más horrorosa de lo que piensan. Desesperada, Clara recordó los murmullos de su madre, las advertencias sobre lo que no debía tocar, las partes de la historia que siempre habían sido bestias bajo cama, esperando salir a devorar cualquier rayo de luz que se atreviera a mantenerlas a raya. En medio de la confusión, una idea voló a su mente como un rayo, ¿y si esos secretos no eran solo sobre el pasado? ¿Y si la historia se repetía, con ellos en el centro? La sombra avanzó otra vez, los ojos brillando con un fuego malévolo. Quizá deberías preparar tus brazos, Clara. Tal vez, solo tal vez, ese pasado que tanto temes te esté llamando para que lo abraces. ¿Cuál sería su próximo movimiento? Clara se sentía atrapada, pendiente de una cuerda que podía romperse en cualquier momento, donde el futuro prometía más horror. Con su corazón en la garganta, Clara se preguntó una y otra vez, cuánto estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su familia, incluso si eso implicaba enfrentarse a secretos que preferiría olvidar. Y mientras la intensidad de la situación crecía, el aire pesado en la habitación le recordó que no podía retroceder. Y justo cuando creía que lo peor había pasado, la sombra reveló una carta escondida bajo su manto, sosteniéndola con un gesto amenazante. He traído esto para ustedes. La clave que abrirá puertas que nunca debieron cerrarse. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Estarían listos para descubrir qué pasajes oscuros se librarían al abrir aquella puerta? ¿Podrían soportar la verdad que yacía dentro de su familia? No tenía idea de si esto sería su salvación o su condena. La atmósfera en el quirófano se tornó eléctrica mientras la sombra sostenía la carta entre sus dedos. Clara sintió que el aire se volvía irrespirable, ahogando cualquier pequeño atisbo de esperanza que había comenzado a brotar en ella. La figura en la puerta con su risa burlona, y el misterioso hombre enmascarado, crearon un torbellino de emociones así como una tormenta que amenazaba con devastar su vida. Las palabras resonaban en su mente, la clave que abrirá puertas que nunca debieron cerrarse. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó con determinación, sintiendo que su voz podía desvanecerse en el caos que les rodeaba. La sombra sonrió, sus ojos destellando con una malicia aterradora. Porque lo que está en juego es más grande de lo que pueden imaginar. Esta carta contiene secretos ocultos, y solo al abrirla se revelará la verdad sobre su familia. Clara sintió como su mente se debatía entre la atracción de la curiosidad y el miedo que esa verdad podía desatar. Rafael, apoyándose débilmente contra un mueble, susurró con voz entrecortada, no podemos quedarnos aquí. Lo que quiera que traiga, no puede ser bueno. Pero tal vez sea la única forma de entender lo que realmente está sucediendo, insistió el hombre enmascarado. Necesitamos saber de qué se trata. La decisión debe ser de Clara. Al oír su nombre, un torrente de emociones recorrió el cuerpo de Clara como un río desbordado. Era verdad, su elección impactaría no solo su destino, sino también el de Rafael y el oscuro secreto que llevaba su familia. La sombra dio un paso adelante extendiendo la carta. ¿Qué eliges, Clara? ¿La verdad o seguir en la oscuridad? El silencio se hizo pesado, lleno de posibilidades desgarradoras. Clara sintió el pulso de su corazón, resonando como un tambor de guerra.
La imagen de su familia latiendo bajo el peso de secretos y mentiras comenzó a despejar el velo de la confusión en su mente. Finalmente, con un suspiro que sonó más como un grito de desafío, extendió la mano. «Muéstrame», la sombra sonrió y con un gesto rápido, le entregó la carta. La piel de Clara se erizó al tocarla, como si un eléctrico susurro recorría su piel. A medida que sus dedos rozaban el papel, una ola de recuerdos olvidados surgió, inundándola de imágenes de su infancia, de advertencias susurradas sobre la familia y un pasado que finalmente empezaba a cobrar vida. Clara desdobló la carta lentamente mientras todos los ojos se fijaban en ella, el extraño, el hermano, y la sombra que representaba la maldad. «Lo que descubrirás cambiará todo», susurró el abismo en su mente. Antes de poder leer, un estruendo sacudió la sala y la puerta estalló por los aires, enviando astillas de madera en todas direcciones. Clara sintió que el tiempo se detuvo y la figura oscura que miraba por la puerta comenzó a avanzar, un titán de desesperación. «Ya es hora de jugar», retumbó, una risa escalofriante escapándose de sus labios. La tensión elevó su apogeo. Clara apretó la carta con fuerza, como si esa simple acción le concediera un rayo de valor. «No tienes poder aquí», dijo alzando la voz, retando al monstruo que se había cernido sobre ella como una sombra. «Feliz de que te des cuenta. Cada elección tiene sus consecuencias, pero tú ya lo sabes, ¿verdad?». Sonrió con un brillo maligno en sus ojos. Clara miró a su alrededor, sus matices oscuros reflejados en los rostros de quienes la rodeaban. Rafael, el hombre enmascarado, incluso Álvaro parecían contemplar ese horror, historias entrelazadas en un juego donde ella sería la encargada de decidir. Sin embargo, en ese momento comprendió que la lucha no sería solo contra el monstruo, sino contra los secretos que habían sido mantenidos tan celosamente. El hombre enmascarado se adelantó, formando una barrera entre ellos y el enemigo. «Váyanse ahora. Llévala al lugar seguro». Clara sintió el frío del miedo, pero su corazón ardía en rebelión. Gandhi, el hombre en la sombra, se lanzó hacia ellos, dejando escapar risas de triunfo. La sala se llenó de caos, los gritos resonaron, los cuerpos se movieron en desbandada e instintivamente. Clara tomó a Rafael de la mano, guiándolo hacia una salida que no estaba del todo clara, pero que necesitaban encontrar. Las luces comenzaban a parpadear, y en el caos del momento, el hombre encapuchado hizo un movimiento decisivo. De repente la sombra parecía tener un pequeño inconveniente, bloqueando el avance de la figura oscura. Clara comprendió que estaban en el vientre de una tormenta, la desdicha de su familia surgiendo desde la oscuridad. «Clara», gritó Rafael, y ese grito rompió el éter de lo desconocido. Las emociones se agolpaban en su corazón, y de repente entendió, ellos eran sus lazos, su verdad. Había una luz incluso en el abismo que enfrentaban. En un momento decisivo, Clara se volvió hacia la sombra. «Dame la verdad. Cierra este juego y deja que este horror acabe». Una risita burlona respondió, pero las palabras de la sombra eran infectadas de incertidumbre, temor incluso. Era su momento de asir el futuro, dejar de ser víctima y convertirse en la heroína de su propia historia. Clara sintió la firmeza en su pecho, la determinación caudillando en cada rincón. «La verdad viene con un precio, pero estoy lista para pagarlo». A medida que la levadura de la oscuridad se cernía sobre ellos, Clara sintió que un nuevo destino comenzaba a salir, floreciendo desde las cenizas de antiguos secretos y tragedias enredadas. Las cartas se estaban jugando, y no había vuelta atrás. Era el momento de enfrentar al pasado, y salir de la sombra que había mantenido cautiva a su familia durante tanto tiempo. La verdad brillaría, incluso si eso significaba enfrentar el terror y la tragedia que jamás se imaginó que existía en su propia sangre. Todo o nada. Y así, en la tormenta que se avecinaba, Clara dio un paso hacia adelante, lista para enfrentar el horror de la oscuridad, convencida de que encontraría la luz que siempre había deseado. El juego apenas comenzaba. Ahora más que nunca, Clara sabía que esta historia no solo era suya, sino que resonaría en todos aquellos que la rodeaban. ¿Qué secretos desataría su conexión con Rafael? ¿Qué destino les aguardaba? La importancia de la verdad nunca había sido tan palpable. Era el momento de desatar el futuro, de descubrir lo que los había mantenido en las sombras y llevar la luz a esa oscuridad. Con un grito de batalla en su corazón, Clara se dispuso a enfrentar lo que viniera, sabiendo que la verdad solo se encuentra en aquellos valientes que deciden buscarla. Es ahora o nunca.
Y así, mientras los ecos de una vida en sombras cobraban fuerza tras ellos, la promesa de un futuro lleno de verdad y redención comenzó a cobrar vida, y tú, ¿te atreverías a seguirla en su viaje? Necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like para alimentar el algoritmo y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este vídeo inmediatamente con al menos 5 amigos que necesitan descubrir la conclusión y ser parte de esta historia. No esperes ni un segundo más.